dispararle. Dispararle a quien sea, porque sí. Dispararle a cualquier desconocido. Mira, ayer, el 8 de mayo, hace 3 días veía yo esta noticia. Un vecino le dispara a una niña de 14 años porque había niños jugando a las escondidillas. No sé, me acuerdo que en cada país le llamarán distintos, ¿no? Que te tapas los ojos, cuentas está así, todos se esconden y luego vas y los encuentras. Si lo haces esto con el Opus Dei, además, lo que hacen es esconder un cinturón, y el que encuentra el cinturón la emprende a cintarazos con todos los demás, porque eso es muy bonito y muy machita. Muy machito. Por lo menos yo jugué al cinturón mucho en el Opus Dei, me parecía una salvajada, pero si no encontrabas el cinturón te zumbaban. Esto fue en Luisiana. Estaban jugando los niños en la calle, en los jardincitos estos que tienen el prado frente a la casa de los estadounidenses. Estaban jugando a las escondidillas. Un vecino vio que una sombra pasaba frente a su puerta, salió y empezó a dispararles a niños de 14 años. Una tragedia, ¿no? Un tipo extraño, un tipo que probablemente está mal. El problema es que no es él. El problema es que en los últimos 6 días anteriores al 20 de abril, 7 personas en los Estados Unidos recibieron tiros, uno de ellos mortal, por cometer uno de los errores más ordinarios, comunes y corrientes que puedes cometer, es llamar a la casa equivocada. Si vas a buscar a una persona en una casa, te equivocas de casa, tocas el timbre, la persona que está dentro te ve, no te conoce y a través de la puerta te deja ir el plomo de una escopeta. Un hombre de Carolina del Norte le disparó a una niña de 6 años, esta niña que están ustedes viendo ahí, y a sus padres, que están en la foto pequeña a la derecha, en la noche del martes, después de que los niños fueron a recoger un balón de baloncesto que había rodado, caído dentro del patio de este personaje en Carolina del Norte. Antes, ese mismo día, en Texas, un hombre le disparó a 2 porristas, a 2 de estas animadoras deportivas, afuera de un mercado, después de que una de ellas, por error, se metió en el auto de él creyendo que era el de ella. Pues seguramente tenían 2 autos iguales, ella vio la puerta abierta, se metió, y el señor, en vez de decir, ay, ¿por qué te subes a mi coche?, lo que hizo fue dispararlas. Un grupo que buscaba la casa de un amigo en la parte superior del estado de Nueva York entró a la entrada de auto equivocada, y uno de ellos recibió un tiro mortal, dicen las autoridades. Esto no es un problema solo de armas, y esto es evidente. Pero si anulas, si eliminas las armas, sobre todo las armas de asalto, del panorama en Estados Unidos, las cosas van a mejorar. Esto es evidente. Si yo quiero dispararte y no tengo un arma, es muy difícil que te dispare. Pero no es solo el problema de las armas, aunque es indispensable, yo siempre he dicho, tiene Estados Unidos que dejar su romance con las armas. Es un problema cultural, y no quiero decir que sea de todos los estadounidenses, por favor. Ya saben que yo las brochas gordas no les tengo ningún cariño, pero hay una cultura en Estados Unidos de la violencia, de la glorificación de la violencia, que trasciende la glorificación de la violencia normal en otras culturas, ¿no? Y un ejemplo que me ha preocupado muchísimo en los últimos años ha sido el caso del feminismo. Una mujer que es, por razones, me van a matar, biológicas, físicamente inferior a la media de los hombres, y que tiene tendencias menores a la violencia que los hombres violentos, se encuentra en una desventaja en una sociedad como la estadounidense. Uno pensaría que lo que tiene que ocurrir es que esa sociedad, esos violentos, sean menos violentos y ejerzan menos la fuerza para salirse con la suya. Eso es lo que permitiría una mejor convivencia entre los menos fuertes y los más fuertes, los menos violentos y los más violentos.
Pero si vemos la cultura estadounidense, los cómics estadounidenses, el cine estadounidense, buena parte de, no estoy diciendo que todo, pero está el fenómeno, y las historias reales estadounidenses, esto se resuelve cuando las mujeres se meten al gimnasio, aprenden a disparar y le pueden romper la cara al grandote del pueblo. Es decir, siendo peores que el que ya era malo, y así es como van a lograr la igualdad. Alarma, ¿no? Yo recuerdo muchísimo esta historia de las mujeres son más pacíficas, pero no en Estados Unidos, en todo el mundo, se ha partido de la idea de que si las mujeres participan en el ejército, ¡qué bien! En vez de luchar en contra de los ejércitos, en vez de luchar en contra de las guerras, celebramos que ahora las mujeres puedan cometer masacres. Y en Estados Unidos es muchísimo más grave que en otros países, por supuesto. La igualación por la vía de la mayor violencia, la igualación por la vía de la injusticia. Si alguien comete una injusticia conmigo, mi reacción es someterlo a una injusticia aún peor y entonces ya nos hemos equilibrado. Y no es cierto, dos injusticias no crean una situación de justicia. Me parece enormemente alarmante. Todo se puede resolver a tiros. Todo se puede resolver con violencia, todo se puede hacer siendo más bruto que el de junto, siendo más fuerte que el de junto, y si no puedes hacer músculos, pues te compras un arma más grande. Acabarás comprando una bazuca y tirarás con la bazuca a los niños que lleguen a pedirte dulces el día de Halloween. Hay un problema cultural allí que yo no sé cómo se puede abordar, definitivamente no tengo ni la menor idea, pero creo que el problema cultural de la exaltación de la violencia como forma de resolverlo todo, de la exaltación de la fuerza bruta, la fuerza física por encima de la inteligencia, se traslada a muchos lugares donde se está haciendo visible y popular el antiintelectualismo, el rechazo a la ciencia, el rechazo al pensamiento, el rechazo a la razón, el rechazo al ejercicio del sano escepticismo y del cuestionamiento de la realidad a nuestro alrededor. A la realidad no se le cuestiona, se le rompe la cara, ¿no? Estados Unidos es el imperio, nos guste o no, y influye brutalmente en todas nuestras culturas, influye enormemente en la izquierda, lo he comentado. La izquierda española además está viendo qué tonterías nuevas saca la Academia de Izquierda estadounidense para imitarla ciegamente por aquí. Y el trasvase de esa idea de que la fuerza finalmente es la solución y de que la violencia solo puede ser respondida con más violencia. La idea de que si para evitar que un niño entre a dispararles a sus compañeritos, lo que tienes que tener es a los profesores armados, por ejemplo, es un fenómeno esencialmente de carácter cultural y ese va a ser el más difícil de abordar para Estados Unidos. Tarde o temprano podrán prohibir las armas, ojalá y se salvarán muchas vidas, pero el asunto, la visión cultural que se inicia con la conquista del Antiguo Oeste probablemente, esa les va a costar más trabajo abordarla. A mí me preocupa en realidad muchísimo porque finalmente el peor enemigo de la violencia es la razón. O eso creo yo. ¿Qué dice la evidencia con respecto al control estricto de armas de fuego en países desarrollados? Que mi hijo va a la escuela sin miedo a que lo balaceen. En España, para tener un arma, tienes que tener permiso de la policía, tienes que tener un armario especial con llave en tu casa. Si eres cazador o estás en un club de tiro, el arma la tienes que tener desmontada en tu casa. Y cuando te vas de viaje tienes que depositar el arma en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, no me acuerdo, porque no puedes dejarla sola en casa, que qué tal que los ladrones se la roben y le disparan a alguien. El control de las armas es enormemente estricto en España y me parece muy bien.